tu trabajo y sobre todo que tú haces, que facilitas que los programas estén en la nube. Bueno, mi querido Venus Rey, mucho gusto, muchas gusto de que estés aquí en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío, Gerardo. Pues gracias, Venus. Pues fíjate que hablar de la música y hablar de un músico como tú es algo maravilloso. Realmente, no sé, tal vez mucho público no te conozca, pero los que te conocemos realmente admiramos tu obra y realmente nos gusta tenerte como amigo, pero sobre todo admirarte como compositor. Muchas gracias. En efecto, quizá la música que hago, que es música sinfónica, no tenga la presencia de las músicas populares o la música pop, pero el público que me conoce es un público muy selecto. Empezando por ti, que tienes gracias. Tienes un gran gusto musical y sé que eres filósofo y bueno, pues de esos uno quiere gente que lo escuche a uno. Pues sí, la verdad para mí ha sido una enorme sorpresa escuchar tu música y realmente vamos a, si nos permites, aquí en la página de nosotros de las dos estaciones de radio, nos permitas también subir tu música. Por supuesto, claro, para sí. Que también la audiencia nos conozca más de cerca a un compositor. Claro, que realmente lo va a sorprender, porque la música que tú haces es totalmente una sorpresa para un mexicano. Te digo yo, como no un gran conocedor, como todo el mundo soy la gente que se acerca a la música, pero no soy conocedor así en profundidad, pero realmente a mí me apantalla tu forma de componer y yo creo que valdría la pena que se acercara la gente a escucharla, ¿no? Pues yo creo que sí, es una música, pues obviamente yo soy un compositor mexicano, estoy inserto en la tradición sinfónica mexicana, pero digamos que no les va a sonar como la época, digamos, de oro de los compositores sinfónicos mexicanos, que fueron los 30s, 40s, quizá los 50s, donde surgieron compositores como el mismo Revueltas, o como Carlos Chávez, o como Moncayo, que uno tiene la idea de la música mexicana con esos elementos folclóricos mexicanos y esos elementos indígenas, ¿no? Yo me parto un poco de ese camino. Cuando escuchan música no les va a sonar como a Sensemayá de Revueltas ni a La Noche de los Mayas, sino tiene un toque un poquito digamos más amplio, en el sentido de que hay muchas tradiciones musicales conjuntadas, convergiendo en mis composiciones. Bueno, pero para poder ir entrando a tu música, ¿qué te parece si primero nos platicas, porque tú tienes ya como herencia a la música, porque tu papá fue un personaje muy importante en el sindicato de músicos, y bueno, creo que sería algo muy triste no hablar de tu papá, porque creo que tu papá dejó una huella muy importante en el sindicalismo mexicano, y creo que esa herencia tú la has retomado en otra forma, tal vez más sí, musical. Sí, dejó una herencia musical muy importante, no solamente en el sindicato, sino también dejó una huella profunda en mí, porque mi papá fue el que me enseñó música. Yo era muy pequeño, yo recuerdo en mi casa había piano y yo desde chico me sentía atraído por las teclas. El piano llegaba y con mis deditos de niño pues empezaba a tocar. Mi papá notó que me gustaba el piano, entonces empezó a enseñarme a leer música. Yo muy chico, quizás 7 años, ¿no? Me dijo, a ver, ¿te gusta la música? Te voy a enseñar a que leas la música y si te gusta, te voy a traer un profesor de piano. Entonces me empezó a enseñar así de cero. Este es un pentagrama, tiene 5 líneas, estas bolitas son las notas, de acuerdo a en qué espacio o línea lo pongas, será una u otra nota. Valen tantos tiempos, 4, 2, 8, etcétera. Entonces, de tal suerte que yo, muy joven, todavía iba yo
seguramente estaban todavía en preescolar, quizá el primer año de primaria, pues ya sabía leer la música, ya tenía un acercamiento a ella, ya podía solfear. Eso me facilitó mucho las cosas. Después todo fue mucho más fácil. Cuando llegó el profesor de piano, en este caso fue una profesora de piano, pues yo ya sabía leer la música, entonces eso me facilitó. Y bueno, me gustó mucho, así que seguí estudiando, pero fue él quien me introdujo a este maravilloso mundo, y es algo que pues es la herencia, digamos, más valiosa que tengo de él. Bueno, tú tienes esa herencia, pero también dejó tu papá una huella de herencia sindical. Platícanos para que gente conozca a tu familia, porque vamos a entrar a fondo en ti, en tratar de conocer, pero sí creo que es muy importante recordar a tu papá, porque te digo yo, que yo soy ya muy adulto, pues sí me acuerdo que salía casi en todos los periódicos todos los días, ¿no? O sea, sí. Muy famosa, ¿no? Sí, fue una persona muy mediática, salía en la televisión, en programas muy vistos, o sea, por ejemplo, en aquel antiguo programa de Siempre el Domingo, que tenía mucho rating, o en el programa del Club del Hogar, que pasaba por las tardes a la hora de la comida, donde salía Magdaleno, ¿no? Eso era, creo que en las mañanas, ¿no? No, era a la hora de la comida. Cuando estuvo... Pero tú estás hablando de los años 60. Es que estuvo de 50, 60, 70 y 80. O sea, estuvo 4 décadas con apariciones constantes en la televisión. Programas populares. Entonces, pues la gente lo conocía. Tenía su orquesta y tocaba en todos lados. Así como tocaba en Tijuana, se iba a tocar a Mérida, se iba a tocar a Jalapa, se iba a tocar a Morelia. Entonces hacía tour por todo el país en bailes y tenía discos, bueno, de aquellos viejos discos, y era bastante conocido, ¿no? Eso yo creo que también le permitió incurrir en el sindicalismo. Llegó al sindicato, se hizo secretario general del sindicato y estuvo en ese cargo desde si mal no recuerdo, desde el año 59 hasta el año 89 que dejó el cargo. Pues estamos hablando de 30 años que fue el líder de los músicos en México. Entonces, bueno, pues eso hizo que fuera bastante conocido. Sí, pero aparte tuvo que tratar con todos los presidentes del viejo PRI, ¿no? Sí, conoció a todos. Como en aquella época, pues el sindicalismo, él estaba en la CTM, todo estaba muy alineado, ¿no? A final de cuentas, la CTM y el sindicalismo lo que aseguraban eran votos para el partido oficial, exactamente. Y había toda una estructura que se remonta desde los finales de la revolución, con los primeros movimientos sindicalistas, cómo se fueron constituyendo, cómo surgió la CTM, esos movimientos obreros muy importantes en la historia mexicana de los años 30-40, del legendario Fidel Velázquez, y cómo, bueno, a pesar de todo, esas organizaciones sindicales lograron aglutinar, para bien o para mal, y tener un control, no sé si para bien o para mal, de millones de trabajadores, ¿no? Y lo que aseguraba en cierto modo la paz social. Se trataba de evitar esos conflictos que dieron origen a la revolución, se trataba de llegar a una justicia social más perfecta. Claro que el trabajo quedó inacabado, ¿no? Y después las estructuras a partir de los años 90 pues cambiaron, y ya el sindicalismo hoy es otra cosa. Pero bueno, digamos que a mi padre le tocó ese viejo sindicalismo con esa idea. No era el control de los trabajadores por tenerlos sometidos, sí había esta idea de asegurar los votos para el partido oficial, pero también había esta idea de ayudar a los trabajadores a que tuvieran las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero fíjate, acabas de velar algo que se siente y no se escucha, que es
que sí había una especie de temática o una dirección hacia el voto de los candidatos presidenciales del Partido Revolucionario, ¿cómo se llama? PRI. Sí, Pero lo reconoces, y bueno, también hay que reconocer que para bien o para mal se hacía este tipo de práctica, ¿no? Sí, para bien o para mal. Y además, durante los años 50 y 60, México, es más, desde la década de los 40, desde la Segunda Guerra Mundial, lo que fueron los 40, 50 y 60, México experimentó un crecimiento económico muy importante, quizá el crecimiento económico más importante de su historia, ¿no? Como nación independiente. Los niveles de bienestar de las mayorías, el poder adquisitivo de los obreros, de las personas asalariadas, de los empleados, las secretarias, era uno que les permitía tener unas condiciones de vida bastante dignas. Sí se hablaba de un boom de la economía mexicana, llegó a hablarse incluso del milagro económico mexicano. No se dio a la par de lo que sucedía, por ejemplo, durante esas mismas décadas que fueron 50 y 60, con el despegue económico de Italia o de Alemania o del mismo Japón, que fue una cosa tremenda, fue impresionante, fue muy grande. Nosotros mucho más modestamente, pero sí había crecimientos. Ahora se habla de que será un gran milagro económico crecer al 5% anual la economía. Estamos a 2. Estamos a 2. En aquella época se lograban crecimientos del 7% u 8%, incluso hubo algún año que se llegó casi al 10% de crecimiento. Es decir, había condiciones que permitían un desarrollo económico importante. El poder adquisitivo de las grandes masas trabajadoras era por mucho mejor de lo que ahora es. Antes una persona que, no sé, una secretaria podía comprarse su Volkswagen en aquellas épocas, tener su departamento de interés social. Hoy es muy difícil, ¿no? Hoy tienen que trabajar todos los miembros de la familia para lograr eso, y no es fácil. Entonces, digamos que sí hubo algún efecto de las organizaciones sindicales y las organizaciones de trabajadores de la economía mexicana. Es decir, sí hubo una contribución que de algún modo permitió ese desarrollo y que de algún modo permitió a la masa de trabajadores tener unas condiciones de vida dignas. Y bueno, pues a partir de finales de los 90, de los 80, todos los 90, pues todo ese esquema se rompió. Yo no digo que eso sea malo, tampoco estoy añorando el pasado, ni pretendo evocarlo para traerlo, simplemente estoy poniendo las cosas como yo las percibo. Y bueno, algo pasó en la década de los 70s y 80s, que se rompió ese crecimiento económico y hubo crisis tras crisis de las cuales apenas empezamos a salir, ¿no? A medio salir. Ya, interesante todo lo que nos estás platicando. ¿Te parecería que vamos a un corte y regresamos? Por supuesto. Pero Venus Rey, de la experiencia de su padre como líder sindical y también como herencia aquella situación del México de los años 60, 70 y 80, como dices tú, en donde había un progreso real y realmente se sentía la clase media, y que ahora no sucede. Yo creo que son dos épocas diferentes, ¿no? Yo creo que la sobrepoblación y sobre todo el egoísmo que nos atraviesa a todos los seres humanos ha hecho un mundo más difícil que los años 60 y 70, que tu papá tuvo la oportunidad de vivir y de ver crecer a México, ¿no? Pero tú tuviste esa experiencia y tienes la experiencia política de tu padre y también la experiencia musical. Yo te pediría que nos dijeras qué impresión tuviste. Nosotros te invitamos a este programa por dos razones: una, porque queremos que el público te escuche, y la otra, para involucrarte en proyectos complicados musicales filosóficos. ¿Cómo tú dices, para empezar, la comida que tuvimos antes del programa? O sea, platícanos cuál es tu experiencia
No importa que sea crítica. No, estuvo riquísimo. El plato que me recomendaste, fantástico, las albóndigas de pescado. No lo había probado, pero esto también. Siempre le recomiendo porque. Muy rico, algo diferente, sí. Sí, porque uno siempre pide lo mismo, ¿no? Y en este caso, pues, un platillo totalmente diferente que no había probado, pero todo muy rico. Muy rico, güey. Pero bueno, en esa comida y ahorita en el programa te queremos como seducir en el buen sentido de la palabra para que tu gran conocimiento musical y tu aportación musical llegue a la filosofía. ¿Cómo tú verías así un proyecto de esta naturaleza en donde esté conjuntada la filosofía, la música y bueno, la vida humana, ¿no? Pues es algo de entrada muy interesante, muy profundo, no de fácil realización, por lo menos por la misma profundidad de los temas, ¿no? Cuando uno habla de filosofía, pues está hablando de la cúspide del pensamiento humano y del pensamiento de filósofos como Nietzsche. Bueno, pues perdón. Sí. Pues ya son otras palabras, implica una complejidad, unas honduras de otra dimensión, pero es muy interesante si podemos conjuntar en este proyecto la filosofía, que afortunadamente también tengo formación de filósofo además de formación musical. Si podemos conjugar la filosofía con la música a partir de Nietzsche, a partir de Wagner, bueno, pues yo creo que haríamos algo fantástico. Sí, porque la gente, por ejemplo, le rehuye a la filosofía, ¿no? Pero nosotros aquí en el programa y en toda nuestra labor en la filosofía es hacerla accesible a la gente, ¿no? Y yo creo que el impacto musical filosófico podría ser un gran atractivo, sobre todo por el tipo de música. Tratando de explicar para que por eso a mí me atrajo, trátale de explicar a nuestro público cómo compones la música y qué tipo de, ya nos habías dicho que no tiene nada que ver con el folclore mexicano, sino es una música más mundial, ¿no? Es decir, sí, con eso no quiero decir que no tenga su raíz mexicana, la tiene, pero lo que me refiero es que en mi música están conjugadas diversos movimientos musicales, diversas tradiciones musicales, diversas formas de entender la música, todo trato de conjugarlo en una sola obra. Por eso algunos pensarán que mis composiciones tienen un carácter, digamos, ecléctico, dicho esto en el buen sentido, porque también ecléctico se puede entender como un cóctel o pedazos pegados de diferentes cosas, como una especie de collage. No es en ese sentido que digo ecléctico. Por ejemplo, en mi música se puede encontrar el oyente con un contrapunto estilo barroco, que puede ser incluso muy estricto, pero también puede encontrarse con pasajes que tienen un carácter muy romántico, de hecho en el sentido del romanticismo del siglo XIX. Puede encontrarse con pasajes muy líricos, puede encontrarse con pasajes un poco más abstractos o intelectuales, pero siempre tratando de utilizar la tonalidad, aunque sí algunos pasajes podrían estar en lo atonal, o algunas obras podrían estar en lo atonal. La verdad es que me encanta la armonía occidental y me encanta la tonalidad. Entonces, por eso a la gente cuando escucha mi música no me parece que sea algo extraño y la siente muy cercana. No es una música efectista, no es una música donde se tenga que hacer sonar la flauta, todo menos a flauta, no es una música en donde tenga que desafinarse un piano y aporrearlo para lograr una expresión, nada de eso. Es una música en el sentido más directa y utilizando siempre la tonalidad, y por eso yo creo que la gente, aunque no tenga conocimiento musical,
pues le gusta y le parece cercana. Pero bueno, tú tienes tu manera de componer música, como dices, no es de una cercanía mucho a los compositores que más conocemos mexicanos, pero ¿qué es lo que quieres aportar, o sea, con esa música? ¿Cuál sería tu aportación? Porque, por ejemplo, tienes 2 últimos discos. Sí, uno es, si no me mal recuerdo, sobre la guadalupana, ¿no? Y otro un Requiem, ¿no? Sí, tengo un disco que es la composición es una misa que como forma musical ha sido desarrollada por diversos autores, desde Bach hasta Beethoven, incluso autores del siglo XX, pues, siempre han escrito misas. En este caso, en honor a la Virgen de Guadalupe, arte sacro, digamos, música sacra. Tengo otro disco que es una sinfonía que lleva por título Sinfonía Jesuita, porque está inspirada en la vida de San Ignacio de Loyola. Y la última que realizamos es un requiem, o sea, una misa de difuntos, que se llama Requiem Música por la Paz, que está escrita en memoria de las personas que han perdido la vida a manos de la delincuencia en este país. Todas estas composiciones podemos decir que caen en el género musical sacro. 2 de ellas son misas usando el texto litúrgico en latín, el Requiem y la misa guadalupana, y la otra es, si bien no es una misa en ese sentido, musicalmente hablando, sí es una música con temática religiosa, o sea, se puede catalogar como una cantata sacra. Y, esta sinfonía jesuita alterna movimientos meramente instrumentales con movimientos cantados. Los movimientos cantados, algunos son tomados de los textos litúrgicos de la tradición católica, y otros textos son tomados de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y volviendo al punto, o sea, el arte sacro, la música sacra, yo pienso, es mi idea, que de todos los géneros musicales, quizás el más completo, el más rico, el que más posibilidades tiene o ofrece al compositor para poder expresarse, el género donde se puede alcanzar la mayor profundidad, sin duda yo creo que es el sacro. Hay algunos otros géneros que no están pensados para eso, sino, por ejemplo, pensemos en la ópera cómica, pues bueno, ahí lo que se trata es de entretener a la gente y hacerle pasar un rato muy agradable, ¿no? La música sacra, pues es como es música hecha pues para Dios o para lo divino. A ver si nos están agarrando aquí los teléfonos, ¿verdad? Perdónenme. Entonces, así es la cuestión. Yo pienso que el arte sacro es el que mayores posibilidades ofrece a uno para expresarse. Fíjate que estás hablando de algo muy interesante, porque entre la propuesta que te hice sobre llevar la música a niveles de la filosofía, estuvimos hablando sobre unos diálogos que yo estoy formando y que me gustaría que los musicalizaras tú, sobre Wagner, Nietzsche y Cosima, la esposa de Wagner. Pero fíjate, tú estás diciendo que la música sacra es tu inspiración, y creo que es de las cosas más rescatables en el cristianismo, la música sacra, ¿no? Exacto. Pero ¿a qué te llevó a acercarte a la música sacra? ¿Tus ideas religiosas o simplemente de ideas musicales? Ideas musicales. Yo respeto mucho la religión. De hecho, uno de mis intereses es la teología. No soy un practicante de la religión. No soy, bueno, la verdad es que no puedo decir que sea un hombre religioso, ni que sea una persona devota, no lo soy. Entonces no es tanto por ese lado, más bien es por el lado de la
de la forma musical, es decir, del arte sacro como el género musical, a mi juicio, más redondo o más completo. Ese es el acercamiento con la música sacra. Pues qué interesante. ¿Te parece que volvamos con Wagner y Nietzsche después de este corte? Claro que sí. Gracias. Ya apagué el teléfono. Sí, un compositor mexicano que debería conocerlo, todo el mundo lo debe conocer. Por cierto, si nos das autorización, le voy a pedir a nuestro buen amigo Manuel Vargas que nos regale unos discos para regalárselos al público. Por supuesto, encantadísimo, sí. Sí, ahí les vamos a robar algunos para claro. que las personas que nos hablen sobre el programa les podamos dar como regalo la música y además que se introduzcan en el gran compositor que eres. Pero fíjate que tú estás diciendo que la música más redonda, la que más te satisface a ti y que tiene una serie de situaciones para ti beneficiosas para construir música, es sobre un tema que es muy criticado por Nietzsche. Y tú mismo dices que tú no tienes tanto acercamiento a la religión, pero a la música sacra sí. Pero fíjate que ese era el gran problema entre Wagner y Nietzsche, lo estamos platicando en la comida, ¿no? De que Wagner sí tenía un acercamiento muy grande, sobre todo en el Parsifal se ve un acercamiento muy grande al cristianismo. Y tú nos haces algunas reflexiones sobre Wagner en este punto, ¿nos las puedes comentar? Sí, claro. Lo que yo veo en Wagner desde muy joven Wagner, quiero decir, es... tuvo un tema central que desarrolló a lo largo de sus óperas. Pensemos en El holandés errante, por ejemplo, que fue su cuarta ópera y que para él era como, porque las tres primeras óperas como que no las tomaba mucho en cuenta, entonces digamos que Wagner dijo: yo soy del holandés errante para adelante, ¿no? Entonces en el holandés errante vemos como hay un tema que es la redención. Hay un condenado que es el navegante holandés, que está condenado a navegar por la eternidad, y la única posibilidad de salvación es que sea redimido por el amor, en este caso el amor de la protagonista, que es Senta, que al final de cuentas ofrenda su vida para que la maldición que cae sobre el holandés se rompa, y entonces el orden de las cosas se restituya, ¿no? Digamos, ahí se ve claramente el tema de la redención. Pensemos en otra ópera temprana como podría ser Tannhäuser, donde el protagonista, que en este caso el caballero Tannhäuser, ha probado el amor profano y ha estado en el Venusberg, que quiere decir el monte de Venus, muy sensual por parte de Wagner hacer esta alusión. El monte de Venus es la morada de Venus, la diosa, ¿no? Y entonces Tannhäuser ha estado en el monte de Venus y ha probado el amor, digamos, de concupiscencia de manos de la propia diosa del amor, ¿no? Entonces esto lo tiene como un condenado y ha renunciado al amor casto. Y la protagonista, que es Elizabeth, lo que va a hacer es redimirlo, va a ofrecer su vida a fin de que el caballero Tannhäuser sea perdonado y no vaya al infierno, ¿no? O su alma quede salvada. Entonces aquí vemos también cómo está el tema de la redención, y luego podemos hablar de toda la tetralogía de la Nibelungo con sus 4 óperas, donde al final de cuentas de toda esta trama tan compleja, se trata de que lo que está en juego es el universo mismo y los dioses y los hombres y todo, y lo que hace falta es que exista alguien que redima y que vuelva las cosas al orden natural que se tenía. En este caso es Sigfrido, que va a dar su vida para que se restituya este orden cósmico. Entonces estamos hablando de una redención. Y lo mismo la ópera Parsifal, pues ahí tenemos que este joven Parsifal va a redimir
al caballero Ánfortas lo va a salvar. Ánfortas es el custodio del Santo Grial en el castillo, y entonces también el tema ahí es la redención. Conforme Wagner crecía en edad, crecía en experiencia, el tema de la redención se iba haciendo más presente, de tal suerte que tenemos conocimiento, porque él mismo lo platicó con sus amigos. Estaba planeando hacer una ópera después de Parsifal que se llamaría Jesús de Nazaret, Jesús von Nazaret. Nunca la llevó a cabo porque pues murió. Como humano, perdón, que te diga, o como Cristo Jesús de Nazaret. No estoy seguro si va a ser como humano, como Cristo, hijo de Dios, Dios hecho hombre, pero iba a llevar el tema de la redención a sus últimas consecuencias, porque al final de cuentas el sacrificio de Cristo es para redimir a toda la humanidad, de acuerdo a las ideas cristianas, ¿no? Entonces, este tema de la redención siempre estuvo muy presente en el pensamiento de Nietzsche, de Wagner. Pero al mismo tiempo, sabemos que Nietzsche estaba en su círculo de amigos, y conforme Wagner iba desarrollando su camino a la redención, pues Nietzsche iba alejándose de eso, ¿no? De hecho, ahí lo dice muy claramente en sus escritos Nietzsche. Detesta Nietzsche la compasión cristiana, porque lo considera un símbolo de debilidad. Entonces, cuando ve que su otrora adorado Wagner renuncia o se va por un camino hacia la compasión que él tanto detesta, pues es cuando ya llega un momento en donde ya no pueden ser amigos y tienen que romper, ¿no? Independientemente del asunto ahí con Cosima Wagner, que como saben había un asunto amoroso, porque Nietzsche estaba muy enamorado de Cosima. Cosima era la esposa de Wagner. A su vez Cosima era hija de otro gran compositor que es Franz Liszt, que era amigo de Wagner desde jóvenes. Entonces, bueno, ahí también, digamos, había un modo como de faldas, ¿no? Pero yo creo que el tema importante, más allá de la anécdota, que sí es muy interesante, el enamoramiento de Nietzsche hacia Cosima Wagner, bueno, yo pienso que el asunto importante, serio, filosófico, es cómo Nietzsche se fue horrorizando al ver cómo Wagner se hacía más compasivo, por lo menos en idea o en temática, y se acercaba más hacia un cristianismo que él criticaba, ¿no? Que Nietzsche criticaba. Bueno, estás entrando a un tema central de lo que queremos hacer como proyecto. ¿Qué te parece si platicamos de esto después del corte? Claro que sí. Sí, ¿a poco más queda uno? Sí, rapidísimo. Fíjate que la idea de hacer los diálogos entre Wagner, Cosima y Nietzsche es exactamente lo que estás diciendo, como Wagner, por medio de la ópera y por medio de la palabra, de los conceptos, va dirigiendo hacia una verdad que es el cristianismo, ¿no? O sea, que en últimas, o sea, él realmente lo que quería hacer era llevar el cristianismo como la única verdad que existía, ¿no? Pero Nietzsche lo critica, no quiere decir que no era su amigo, sino simplemente lo que no aceptaba eran las ideas de Wagner sobre esta redención que tú nos hablas, y sobre el que por medio de los conceptos de las palabras tú lleves una orientación filosófica a todo el mundo, y eso lo criticaba Nietzsche, ¿no? ¿Tú cómo ves ya de tus ideas propias, tú que estás acercado a la música sacra y por otro lado conoces a Nietzsche, cómo ves este conflicto de intereses, ¿no? Sí, yo lo veo así, digamos que como lo platicábamos hace rato, Gerardo, tenemos la contraposición entre la sinfonía y la ópera, ¿no? Digamos que siendo la sinfonía como una expresión cósmica
lo cual parece que con la palabra se perdería, ¿no? Incluso la palabra cantada, repetida, quizá pierde su sentido y acaba siendo otra cosa. Pero bueno, también está la belleza de la ópera, ¿no? Wagner nunca compuso, bueno, sí tiene fragmentos instrumentales, como el idilio de Sigfrido, y por ahí tiene una muy temprana composición que pretendía ser una sinfonía en do mayor que bueno, él mismo la escondió. no le gustó, pero digamos, una vez que empezó a hacer óperas ya no trató ninguna otra forma musical, ¿no? Entonces realmente no desarrolló la sinfonía, ¿no? Pues era algo ajeno a él, ¿no? Hay dos compositores más jóvenes que él que van a centralizar el conflicto entre los wagnerianos y los anti-wagnerianos, porque Wagner va a apoyar a uno de ellos y el otro pues va a ser automáticamente el enemigo, ¿no? Estos dos grandes compositores, uno austriaco y otro alemán, son Anton Bruckner, que es el gran sinfonista, y Johannes Brahms, que tiene una concepción más clásica, más beethoveniana, más apegada a las formas. Ahí, yo creo que en ese segundo momento podemos ver cómo le sigue siendo ajeno a Wagner la cuestión de una música que no sea la ópera. Y bueno, me cuesta un poco de trabajo pensar que la ópera favorita de Nietzsche, que lo enloquecía y de la cual sobre la cual vertió grandes elogios, fuera Carmen de Bizet, que es un autor francés, porque a final de cuentas Carmen es un melodrama muy efectista. No le estoy restando ningún valor artístico a la ópera Carmen, al contrario, es una de las grandes óperas, de las más representadas en la historia de la ópera, pero no deja de ser un melodrama, ¿no? Y sí me causa un poco de sorpresa pensar que Nietzsche prefiriera una ópera como Carmen a una ópera como Sigfrido o El ocaso de los dioses, ¿no? Pero bueno, volviendo al planteamiento que me decías, y la música sacra utiliza la palabra. De hecho, la música sacra es una especie de oración, una oración, digamos, musicalizada. Yo, como veo la oración, es pues un modo para entrar en contacto con aquella realidad, con la divinidad, ¿no? De algún modo, según las ideas de los creyentes. Entonces, aunque se repitan las frases en la música sacra, la petición o la plegaria sigue, o la petición del que ora sigue siendo la misma. San Agustín de Hipona, que trató todos los temas de Dios y por haber, uno de ellos fue la música, y entonces hablaba de que, pues bueno, desde luego la música como vehículo para orar era maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que en la música sacra no se pierde el poder de la palabra. A final de cuentas, pensemos en quien reza un rosario, que repite el Ave María hasta el cansancio, que acaba muy hipnotizado y como en trance después de decir tantas veces la oración, el Ave María, ¿no? Digamos que tiene ese efecto como hipnótico de poner a uno en trance, y la música sacra lo logra muy bien. Imaginamos un coro de 50 personas o de 60 personas, todos diciendo en griego: Señor, ten piedad de nosotros, Kyrie eleison. Y todos lo dicen al mismo tiempo y en diferentes momentos o en diferentes tiempos. Llega un momento en que la fuerza de la petición es tanta que a uno lo sobrecoge, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de un excelente entendimiento y una excelente mancuerna entre la palabra, el texto litúrgico y la música. Quizá, y esa es un poco la visión que tiene la gente de la ópera, cuando en una ópera escuchamos frases que podrían ser tan triviales como sí, no, o Padre mío, Madre mía, Padre mío,
es de noche, o qué bonito amanecer, y que se repita muchas veces, pues sí puede parecer hasta un momento caricaturesco, ¿no? Pero no ese es el sentido creo yo, ese no es el sentido de la música sacra. Como te comentaba hace rato en la comida, al final de Don Giovanni de Mozart está el comendador que viene del mundo de los muertos después de que lo mató Don Juan, Don Giovanni, y va a invitarlo a una cena. A ver si eres tan valiente, Don Giovanni, a ver si vienes a la cena conmigo y te arrepientes de todos tus pecados. Y Don Giovanni, en una actitud desafiante, dice que preferiría arder en el infierno antes de que arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. Entonces le decía, sí, entonces te vas a ir al infierno, te voy a dar la última oportunidad, sí o no. Entonces empieza un pasaje musical donde el comendador dice sí y Don Giovanni dice no. Entonces, pero lo único que dice uno y otro personaje es sí y no durante varios compases. Entonces esto podría parecer en un momento dado hasta caricaturesco, ¿no? Dices, bueno, ya, sí o no. Y eso es a veces un poquito la idea que se tiene de la ópera, ¿no? Que dicen, bueno, las palabras ahí pueden ser hasta triviales. Pero como decía Mozart, si nos vamos por la pura belleza de la música, podríamos estar cantando hasta en turco, algo que no entendiéramos, o podríamos estar cantando la lista del supermercado, y de todo modo se haría con una gran belleza, ¿no? Estamos por terminar el programa. Danos un mensaje que le quieras dar al público sobre tu música. Bueno, pues yo los invito a que conozcan mi música. Les voy a dar mi Twitter, es @VenusRey Jr., es decir, VenusRey JR, y también les invito a que me sigan en mi página de Facebook, que se llama Venus Rey Jr., Composer and Writer, o sea, compositor y escritor. Ahí van a tener links y acceso a mis grabaciones, a mis videos, a invitaciones a conciertos, todo este tipo de cosas. Entonces van a estar muy enterados de lo que estamos haciendo. Pues no se van a arrepentir de escuchar la música de Venus Rey, y nosotros agradecidos a que te has dado tiempo para que nos escuches de nuestras locuras de hacer algo contigo musical, y sobre todo de que hayas estado aquí en el programa, Venus. No, hombre, pues yo encantado, fue un gustazo venir a tu programa. Te agradezco mucho la invitación, comimos delicioso, pasamos muy agradable tarde, y bueno, pues, ¿qué más se puede decir? Te agradezco mucho. Pues gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Por rapidito, como dicen.